Oro 92.5 FM no se solidariza necesariamente con el siguiente programa. Son las 10 de la mañana. Es tiempo de construir. Y ahora con ustedes, la licenciada Nori Rivera. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a Tiempo de Construir. Estoy muy contenta de estar con ustedes después de estar 2 semanas fuera del aire por compromisos previos. Los amigos que nos siguen a través de la página de Facebook de Tiempo de Construir saben que estuve en la extraordinaria ciudad de Chicago porque hice un pequeño video desde allá, impresionante por su arquitectura, por su actividad cultural, artística, pero ya estamos aquí de vuelta. Comienza el mes de diciembre, hoy es nuestro primer sábado de diciembre y la Navidad ya se siente. Posiblemente sea porque las Navidades pasadas estuvieron opacadas, estuvimos muchos todavía oscuras tras el paso del huracán María por la isla y ya los puertorriqueños tienen ganas de pasar realmente la página y comenzar a celebrar. Así que ya se respira el espíritu navideño en Puerto Rico. Así que bienvenidos a los amigos que nos siguen a través de la página de Tiempo de Construir. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy tenemos un programa, como digo yo, de lujo. Tengo a 2 autoridades en el tema que hoy vamos a tocar, que es el tema de los códigos de edificación. Es un tema muy actual, muy vigente por todo lo que está ocurriendo en Puerto Rico. Pero, ¿qué son los códigos? ¿Cómo nos aplican? ¿Qué es lo que debemos realmente conocer sobre los códigos de edificación? Pues para eso tenemos a 2 entrevistados de lujo, 2 autoridades en el tema. Tengo al ingeniero estructural José Izquierdo Encarnación, conocido por múltiples facetas. Fue secretario de Estado de Puerto Rico, fue secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, entre muchos otros sombreros. Pero es abuelo, se está estrenando como abuelo, así que vamos a preguntarle también de su nieta. Y tenemos ya a un miembro de la familia de Tiempo de Construir, el ingeniero Emilio Colón Zavala, otro experto en el tema de códigos, gran amigo y presidente de la Asociación de Constructores de Puerto Rico. Así que no se retiren, vamos a una breve pausa y enseguida regresamos aquí con ellos en Tiempo de Construir. Estás escuchando Tiempo de Construir. Cáritas de Puerto Rico, más de 50 años sirviendo y ayudando a los más necesitados en nuestra isla. En Cáritas, nuestra misión es ser signo del amor de Dios para con aquellos más sufridos. En Cáritas de Puerto Rico, ofrecemos apoyo para las madres solteras, deambulantes, desempleados, inmigrantes, envejecientes y respuesta a desastres. Busca ayuda. Estamos para servirte. Llámanos al 787-349-53, en internet caritaspr.net y en Facebook Cáritas Puerto Rico. Cáritas, ayudando a nuestra gente. Saludos amigos, les habla Javier Arroyo invitándoles a la celebración del 8º aniversario del Cuatro Sin Fronteras el domingo 2 de diciembre en la Plaza Pública del Pueblo de Morovis, desde las 12 del mediodía con grandes artistas de nuestra música típica y navideña. Transmisión radial desde las 6 de la tarde en el espacio de homenaje a los grandes, por aquí en Oro 92.5 FM, con el auspicio de Laboratorio Clínico Rodríguez, Industrial Dorado y American University. Ahora continúa Tiempo de Construir. Y de vuelta en Tiempo de Construir, gracias por su sintonía, a todos los amigos que nos siguen a través de Oro 92.5 FM y a los amigos que nos siguen a través de la página de Facebook Tiempo de Construir. Como les había adelantado antes de la pausa, hoy me acompaña José Pepe Izquierdo, el ingeniero estructural José Pepe Izquierdo Encarnación, a quien muchos conocemos por haber ocupado la posición de secretario de Estado, fue secretario del Departamento de Recreación y Deporte, fue presidente también del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico. En otras vidas. Y el feliz abuelo de Alicia. Cecilia.
de Alicia Cecilia, que ya tiene ¿cuánto tiempo, Alicia? Ya tiene 7 semanas. ¡Ave María! Estamos culecos ahí, que somos abuelos por fin. ¡Qué bueno, qué bueno! Me tomó 61 años ser abuelo, no es fácil esto. Y me acompaña el ingeniero, amigo y colaborador de Tiempo de Construir, el ingeniero Emilio Colón Zavala, presidente de la Asociación de Constructores de Puerto Rico. Buenos días a toda la radioaudiencia, a quienes nos ven por Facebook Live. Bueno, el tema de hoy es los códigos de edificación. Vamos a explicarle hemos estado escuchando sobre todo después del paso del huracán María por la isla, que los códigos, que si cumplimos, que si no cumplimos, que si se van a adaptar los códigos X, Y, Z, pero para beneficio de las personas que nos escuchan que tal vez no saben exactamente lo que son los códigos de edificación o los códigos de construcción, ¿qué son los códigos de edificación? Bueno, en los países democráticos pues hay reglas para todo. Y aunque todos los ingenieros y arquitectos pues nos adiestran y vamos a la escuela y nos dicen cómo se diseña y se construyen las cosas, pues todos los países tienen unas normas de cómo son las reglas que el país quiere que funcione. Cuál debe ser la altura mínima de las casas por dentro, ¿verdad? Para que no esté muy bajita. Cuál debe ser el ancho de puertas cuando tenemos edificios comerciales. Qué tamaño deben ser las escaleras por si hay una emergencia. Cuántos ascensores hacen falta, cuántas escaleras, se regula todo, qué previsiones de fuego tiene que haber, cuáles son los mínimos estándares de electricidad para que se supla la electricidad pero no haya fuego, porque si usted ha visto instalaciones por ahí que el cable está al aire, ¿verdad? Eso el código no lo permite. O sea, son un conjunto de reglas que permite que donde nosotros vivimos, a los centros comerciales que vamos, a las oficinas que vamos, a los centros de entretenimiento, vamos a decir el famoso Choliseo o el cine, pues todos los códigos regulan unas reglas para cada tipo de aplicación, para cada tipo de uso, ¿verdad?, que tiene en el país. Y entonces, pues, es muy importante que Puerto Rico esté con los códigos al día. Si quiere hablar un poquito de la historia, nosotros tuvimos nuestro primer código formal en el 1967. No quiere decir que es que no habían, porque eso sí fue los otros días. Eso fue los otros días. Pero ya ese fue un código en términos de edificaciones que incluía normas de terremotos, normas de huracanes más formales. Los códigos anteriores eran del 50 y tanto. Y pues eran menos rigurosos en esa parte. Y entonces tuvimos casi un span de 20 años donde no hubo cambios de ese código. El Colegio de Ingenieros Agrimensores de Puerto Rico con la Universidad de Mayagüez hicieron una enmienda a ese código de 67 que alteraba los estándares estructurales, porque había habido mucho progreso en tecnología de cómo las edificaciones podían resistir terremotos, cómo las edificaciones podían resistir huracanes. Esa fue una enmienda. Pero luego, que era algo que tenía que haber venido antes, pero tomó hasta la administración del doctor Pedro Rosselló, donde en Puerto Rico se adoptara un código de Estados Unidos. ¿Y por qué eso es importante? Porque estas entidades que hacen códigos en Estados Unidos, pues trabajan todo el tiempo. Y tienen un staff y tienen unos voluntarios dedicados exclusivamente a ver las últimas tecnologías, los últimos estándares, a aprender de las experiencias de los fuegos, a aprender todo ese tipo de cosas. ¿Qué sucede? Pues entonces, pues lo que Puerto Rico decidió es adoptar un código de Estados Unidos y aquí el Colegio de Ingenieros, la Junta de Planes, pues hacer unas enmiendas para tropicalizar, porque hay unas cosas pues que pues si hay estándares de nieve, pues obviamente no decir que aquí hay que cumplir con nieve, porque aquí no hay nieve. Y además aquí hay unas tipologías de construcción que es importante poner unas enmiendas para que otra vez tropicalizar ese código. Ese fue el primer gran paso. Estados Unidos luego creó lo que se llamó el International Building Code, porque el Congreso estaba molesto de que había muchos códigos a lo largo de Estados Unidos. Y cada estado creaba su código. Y por regiones. Cada condado. Hasta counties había. Cada condado. O sea, hay estados que tienen más de un código. Entonces, lo que ocurre es que lo que es ahora el Consejo Internacional de Códigos promulga un código modelo. Y cada jurisdicción lo adapta y lo adopta de acuerdo a su... Y le hace sus enmiendas, lo mismo que hacemos nosotros aquí, ¿verdad? Por costumbres constructivas de la región y ese tipo de cosas. Pero Puerto Rico entonces, en la administración Fortuño,
Entonces movimos de ese Uniform Building Code, que era el que se adoptó en los 90, al International Building Code por primera vez, que es este código modelo que el Congreso empujó para que hubiera un grado de uniformidad en los estándares constructivos en Estados Unidos. Y Puerto Rico, otra vez, la Junta de Planes con el Colegio de Ingenieros y Agrimensores, el Colegio de Arquitectos, constructores de hogares, contratistas generales, pues hacen su adaptación a criollizar y poner unas excepciones, que normalmente es un panfleto de 20 o 30 páginas versus miles de páginas que tiene este código, ¿no? Y así llegamos a donde estamos. Lo importante para la gente es que todo lo que se construya esté cumpliendo con los códigos. Y Emilio puede hablarnos más de eso. Lamentablemente, más de la mitad de las casas que se hacen en Puerto Rico se hacen fuera de código. Antes de hablar de la situación particular por la que ha atravesado Puerto Rico en el tema de códigos, para poner en contexto, yo sé que cada uno de ustedes ha formado parte de importantes comités locales y nacionales, internacionales, con respecto al tema de códigos. Emilio, ¿de qué comités tú has formado parte? Para que la gente sepa con quién estamos hablando. Yo he formado parte 2 veces del Comité de Adopción en Puerto Rico, en el 2009, 2010, cuando se adoptó por primera vez el código del Consejo Internacional de Código, el International Code Council, ¿verdad? Lo que le llaman los high codes. Y ahora este año que se adoptó el código de la versión 2018. Además de eso, pues yo pertenecía al comité de códigos del National Association of Home Builders, ¿verdad? En Washington, del cual soy el representante de Puerto Rico a la Junta de NAHB. Yo quería añadir que previo al 99, la Junta de Planificación escribía el código, junto con las demás organizaciones, ¿verdad? Y el Colegio de Ingenieros tomaba un rol, sobre todo la Comisión de Terremotos, a la cual Pepe ha sido de ese grupo históricamente. En el 99, luego del paso del huracán Georges, FEMA le recomendó a Puerto Rico que cambiara su código del reglamento número 7 de planificación a los códigos del UBC, porque era lo que estaba, el Uniform Building Code, que era lo que estaba promulgado entonces. Y desde entonces le dijo, va a venir una gente que se llama el International Code Council, que es, tal y como dije Pepe, tal como indicó Pepe, que es una aglomeración de lo otro que había en toda la nación. Entonces después se promulgan al ICC. ¿Qué ocurrió? Pues Puerto Rico en el 99, en un proceso de emergencia adoptó el UBC 97 con ciertas enmiendas. No fue hasta el 2010-11 que salió el finalmente adoptado el ICC versión 2009, que era lo que FEMA venía diciendo desde el 99, ¿verdad? Y se supone que estos códigos se revisen cada 3 años. Hubo un intento en el 2015 de hacerle enmiendas al código, particularmente por temas de energías renovables que había que atender. Hay que puntualizar que las medidas estructurales que habían en el código que se adoptó en el 2011, las enmiendas las escribió la Comisión de Terremotos del Colegio de Ingenieros. O sea que, y resultó que el código que nosotros adoptamos era más restrictivo o más conservador, ¿verdad?, en cuanto a resistencia estructural que lo que promulgaba el ICC de entonces. Será más fuerte. Correcto. ¿Por qué? Porque la comunidad profesional, los que se dedican al diseño estructural, como Pepe aquí con nosotros, entendían que se debía hacer ese tipo de adaptación. Uh-huh. Las aceleraciones de terremotos se hicieron por municipios, o sea, se hicieron una serie de ejercicios que se adoptaron. En eso hay que reconocer la Universidad de Mayagüez, ¿verdad? Que en el centro que hay allá sísmico, pues han hecho un trabajo extraordinario, han conseguido fondos adecuados. Para decirte una data, hace muchísimos años, don José Luis Capacete, que para descanse, él y su empresa, que hoy en día se llama CMA Architects and Engineers, antes era Capacete Metido Asociado, le daban mantenimiento a una serie de acelerógrafos. Eso es una maquinita que cuando hubiera un terremoto
registra el movimiento que el edificio tuvo. Esto es importante porque se recoge data y en un código futuro se decide si se enmienda o no. Y esa empresa muchos años mantuvo donado al país una serie de acelerógrafos por toda la isla. Posteriormente, cuando se crea este centro de Mayagüez, que ha funcionado extraordinariamente con el doctor Martínez Cruzado, que es el estructural de ese centro, pues ahora hay una serie de acelerógrafos que los mantiene el centro, recogen esta data de continuo. Obviamente la tecnología también hoy es mucho mejor que la que José Luis instaló en los años 60 y 70. Pero significa que teníamos una tecnología en ese momento de avanzada, ¿verdad? Que nos permitió, cuando se hizo las enmiendas del 80 y tanto, pues ya teníamos cierta data capturada realmente. Por ejemplo, el edificio de Minilla siempre ha tenido un acelerógrafo desde que lo construyeron. Correcto. El primero mantenido por el CMA y luego, ¿verdad?, por el centro sísmico. Es importante recalcar que ese tipo de colección de datos es sumamente importante. ¿Por qué? Porque las reglas se formulan de acuerdo a análisis de riesgo. Y eso, ¿verdad?, esos análisis provienen precisamente de la experiencia. Y sería simplista decir que es un análisis estadístico, pero realmente se analizan datos de experiencias pasadas para poder llevar a cabo cuáles son los niveles de riesgo o parámetros por los cuales se diseña. También es importante que entendamos que los códigos son de edificación porque ellos reglamentan cómo se diseñan y construyen edificios. Para ocupación humana. Exactamente. Lo que es carreteras, puentes, tienen otro tipo de códigos que se mantienen en otras organizaciones, ¿no? Y finalmente, es importante que entendamos que los códigos se promulgan no para salvar estructuras, sino para salvar vidas. Por eso es que los medios de salida son importantes, por eso es la dirección en que abren las puertas son importantes y evolucionan debido precisamente a situaciones que ocurren. Por ejemplo, el 31 de diciembre del 88 hubo un fuego, el famoso fuego del DuPont Plaza, donde murieron 93 personas. Mi papá era secretario de salud y pasó unas navidades muy difíciles. Correcto. Entonces, ¿qué ocurre? Ese evento causó un cambio en los códigos de edificación a nivel de todo Estados Unidos, de toda la nación. E incluso los bomberos empezaron a requerir que todo el mundo tenía que cambiar sus puertas para abrir hacia afuera y poner lo que le llaman los panic device, que son la barrita que uno ve en las puertas en lugares comerciales. En los hoteles, en restaurantes. Que si uno tiene que salir, uno aprieta, porque está más o menos a nivel de cintura, ¿verdad? Uno lo aprieta y la puerta inmediatamente abre, aunque normalmente no se usa. Y suena una alarma de incendio en algunas de ellas. Porque en ese momento eso no existía en el DuPont Plaza. No, precisamente la mayoría de la gente muere en el casino porque la puerta de salida pegaba a la puerta. ¿Por qué? Porque la puerta abría hacia adentro del casino y no hacia en la dirección en la que uno sale. Y lo que ocurrió fue que la muchedumbre tratando de salir empezó a atascar la gente que estaba al frente. No se pudieron salir por el desespero para poder abrir la puerta para adentro y murieron asfixiados. El ingeniero Izquierdo mencionaba al principio, ¿verdad?, cuando hablábamos de por qué existen los códigos, qué son los códigos. Él hablaba de la altura, las ventanas, el tamaño de las puertas, pero tenemos una realidad, sin hablar después de María ni tocar el tema de María. ¿Qué es lo que ha ocurrido en Puerto Rico tradicionalmente? Porque esa información solamente la tienen los expertos, ¿verdad? Los arquitectos, los ingenieros, pero aquí sabemos que mucha gente, ¿verdad?, en los pueblos de la isla, tal vez sin tener el conocimiento, pueden ser muy diestros, pero no tienen el conocimiento y construyen. ¿Qué es lo que ha ocurrido tradicionalmente en Puerto Rico? Y queremos enfatizar en esto porque lo que queremos con este programa es que la gente pueda crear conciencia de la importancia de que se adapten los códigos. Es lo más importante. Aquí lo que ocurre es que, ¿verdad?, en nuestra opinión ha habido un problema hay un problema de accesibilidad, ¿verdad? La gente puede pagar una hipoteca de tanto, pero las casas valen más que eso. Entonces,
hay mucha gente que necesita casa, hay otros que lo hacen por impunidad, pero básicamente construyen por su cuenta, pues sin contratar ingenieros ni arquitectos, lo hacen con sus manos, lo hacen los fines de semana, lo hacen con con sus los vecinos, familiares, etcétera. Y lo que ha ocurrido, y eso es lo que le llaman la vivienda informal, ¿verdad? Porque básicamente el factor determinante es que no obtuvieron un permiso de construcción. Y ya tú sabes que si no consiguieron un permiso de construcción, con toda probabilidad no contrataron un ingeniero ni un arquitecto para su diseño, por ese se presume que no necesariamente cumplió con el código. Los que construyen en hormigón, que son muchos, que son una porción grande de ese universo, ¿verdad? Pues si están acostumbrados a ver en la calle pisos de 4 pulgadas, paredes de 5 y techos de 5 pulgadas, pues realmente para temas de viento, pues tienen mucho mejor resistencia. ¿Por qué? Porque el diseño en Puerto Rico tenemos riesgos tanto de terremoto como de viento. Esa gente están construyendo más para terremoto que para viento. ¿Por qué? Porque esas estructuras pesadas, su diseño lo domina la carga de terremoto. Aunque nosotros tenemos riesgo de terremoto y viento, nosotros no diseñamos para uno y el otro, sino que se diseña para el más crítico de ambos, que cuando las estructuras son pesadas, el que domina es terremoto, y cuando son livianas, pues es lo contrario. Casas de madera, etcétera. Los que construyen en madera, exacto. Desgraciadamente, y uno puede ver que no tienen la orientación adecuada. ¿Por qué? Uno ve en los techos, ¿verdad? Cuando los techos de madera y zinc, uno que usan elementos de 1x4, lo que le llaman alfajías en el campo, que eso no es un elemento estructural, o sea, eso es un elemento o decorativo, o muchas veces los albañiles lo usan de reglas para empañetar, ¿verdad? Y además de eso los ponen acostados, que es 1 pulgada hacia arriba y 4 hacia el lado, o sea, que no aprovechan la pieza tampoco en su eje más fuerte, sino que la ponen en su eje más débil. Sí, trata de doblarlo en una dirección y no dobla, en la otra dobla fácil. Exactamente. Y pasa lo mismo con el viento, entonces lo ponen acostado porque es más cómodo para clavar y todo. Así mismo cuando viene el huracán y chupa, por ahí se ve el techo así, lamentablemente. Y yo quería comentar que esas casas informales hechas en bloque y concreto, pues aguantan bien los huracanes, aunque vimos unos casos en este huracán que se levantaron unos techos, pero ese es otro tema. Pero son muy malas para terremotos, porque en general las hacen en zancos en las laderas de la montaña. Eso quería preguntarle. O sea, y esos zancos, ¿verdad?, se pueden diseñar adecuadamente, pero requieren ingeniería de la buena para que puedan resistir un terremoto. Esas casas son muy frágiles. El día que venga un terremoto en Puerto Rico, Dios no coja confesado. Igual la fragilidad que demostraron las casas de madera con el huracán, si hubiera un gran terremoto, pues esas casas que están en las haldas con zancos, pues serían muy vulnerables, ¿verdad? A nivel de la casa caerse halda abajo, ¿verdad? Que es el gran peligro, etcétera. Yo creo que aquí hay un problema, como otras cosas del país, de una dejadez del gobierno, tanto a nivel estatal como municipal. Si tú vas en un county en Estados Unidos y de momento pasa la policía, esto es bien interesante, y ve que hay arena, y ve que hay un camión de construcción afuera, el policía para. Y su permiso de construcción. Bueno, porque la policía da ronda preventiva. Y entonces simplemente se emite un reporte y se tiene una semana. Y si no, se lleva gestado el dueño de la casa. O sea, es una cosa que es cero tolerancia a la construcción informal. Y en Puerto Rico, eso es al garete, nadie dice nada. Se hace de la vista larga. Se dice larga. 919,000 unidades construidas aproximadamente sin obtener un permiso de construcción, así que eso te da una idea de la magnitud del tema. De hecho, es tan grande que conversaciones que hemos tenido con funcionarios de FEMA, ellos no entienden cómo es que el problema ha sido tan grande. Claro, 55% si nos comparamos con el norte es muy bueno. En el sur
cuando me refiero a Estados Unidos, si uno va a Latinoamérica, el 55% es un porciento sumamente bajito. Yo he visto, hemos ido a sitios que hemos visto que el 80% de las viviendas son informales. O sea, pero lo importante... Y por eso cuando ocurren tragedias, por ejemplo, lluvias, no hablemos de terremotos, pero solamente hablar de unas lluvias severas, cuando vemos en países latinoamericanos cuántas personas mueren, ¿verdad? Consecuencia de la construcción informal. Yo me acuerdo, yo tendría 10 años, una cosa así. Aquí hubo una campaña bien fuerte de que con hormigón se construía mejor. Probablemente se acuerdan de eso. Uh-huh. Y todavía 40 años después la gente piensa que si está hecha en otra cosa que no es hormigón, no es segura. ¿Y por qué traigo el ejemplo? Porque a mí me parece que nosotros nos vamos a tener que mover a ese tipo de campaña, pero con cumplimiento del código. Uh-huh. Usted cumple en el código, usted está seguro, usted no. Y cómo nosotros, ese es el reto, cómo nosotros llevamos, sociedad, sí. Exactamente, uh-huh. Cómo nosotros llevamos ese mensaje a un nivel de que le cambiemos el chip a la gente, de que la gente pueda decir, si yo no cumplo con el código, si yo hago las cosas como las hemos hecho hasta ahora, cuando venga el próximo huracán voy a tener un problema. ¿Y ustedes creen, o sea, yo sé que Emilio lo has hecho, pero me consta que el ingeniero Izquierdo ha estado caminando mucho la isla después del paso del huracán María, que la gente está consciente de la importancia de cumplir códigos o todavía no? La gente no tiene conciencia. Yo creo que la mayor conciencia es que, no, yo mi casita nueva la quiero hacerle concreto, uh-huh. Porque las de concreto no se las llevo. Y esto es un efecto, Emilio, que es más viejo que lo que tú dices, ¿sabes? Cuando se crearon las primeras fábricas en Puerto Rico fueron 3. Cemento, cristal y cartón. Las crea Fomento. Después que Fomento demuestra que en Puerto Rico podía haber obreros adiestrados, porque todo era en la industria agrícola, ¿no? Claro. Inmediatamente entonces Fomento pasó a venderlas. La Ponce Cement viene de la fábrica original que crea el gobierno. Que lo compraron la familia Ferrer en aquel momento, ahora pertenece a Cemex. Entonces se convirtió en algo cultural, arraigado. Mi abuela, yo me recuerdo decir, y oye, ¿y la familia de Emilio Colón cómo anda? Y dice, han progresado muchísimo, ya tienen casa de cemento. Sí. Esa era expresión de mi abuela. Ese era un parámetro. Ya tienen casa de cemento y todo. Se convirtió en una norma. Y yo creo que ese efecto sí lo hubo, pero el tema de que sea formal no. Y yo tengo mi campaña recia, prometí llevar una presentación al senador Larry Selhammer, de que tiene que haber a nivel municipal, unas oficinas de inspección de ingeniería, donde primero que haya cero tolerancia. Tú eres pobre, no puedes pagar un ingeniero, un arquitecto, pero entonces vas a solicitar esos servicios a esa oficina y que ayuden, porque hay planos modelos, porque todas las casas aquí son bien parecidas, no varían mucho, pues entonces con unos planos modelos y unas inspecciones. A todos los niveles, porque vamos a una urbanización tal vez de interés social, pero vamos a una urbanización tal vez de alto nivel y las casas son similares. Son similares, excepto las custom made, ¿verdad? Pues, yo pienso que como Pepe, que debe haber un conducto que sea acceso a nivel municipal, pero también nosotros hemos hablado que la academia puede ayudar muchísimo, ¿verdad? Y es porque los estudiantes cuando están terminando su bachillerato en Puerto Rico, por lo menos, a nosotros nos ponían a diseñar proyectos, básicamente bajo la supervisión de profesores. O sea que si se puede hacer una cosa y ahora le llaman capstone, sí, antes le llamaban que si la práctica o ya ni me acuerdo, pero si se pudiera hacer algo similar donde se puedan envolver estudiantes, ¿verdad? Y con supervisión de ingenieros licenciados como serán los profesores, sería una forma que tú logras darle experiencia a los muchachos que van saliendo y a través de las oficinas municipales le puedes dar acceso a la gente que
que va construyendo, que es más o menos como funcionan las clínicas legales. Vamos a una breve pausa, pero cuando regresemos vamos a hablar de la situación particular en Puerto Rico ahora mismo. ¿Cuáles son los códigos que se están evaluando o cuáles ya se evaluaron? ¿Cuándo se supone que se comiencen a implantar esos códigos? ¿Y cuáles son las diferencias posiblemente entre esos códigos que se están implantando, que se van a implantar, y lo que nosotros teníamos anteriormente? Así que, amigos, no se retiren. Enseguida regresamos aquí con los ingenieros Pepe Izquierdo y Emilio Colón Zavala en Tiempo de Construir. Estás escuchando Tiempo de Construir. En clave de jazz. En clave de jazz es música para conocedores, con los mejores músicos de jazz en el mundo, tocando en diferentes secciones. Clásicos. Nuevas grabaciones. Versiones distintas. Grandes percusionistas. Nuevos talentos. Y vocalistas. Número 1 en audiencia total. Los sábados de 8:30 a 10:30 p.m. por Oro 92.5. La excelencia musical de Puerto Rico. Animación, Huito Morales. Mr. Jazz. Escuchemos. Ser rotario es dar de sí, con amplitud, sin anhelo de recompensa del cielo, antes de pensar en sí. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras. Los domingos y canciones inolvidables son sinónimo de música y recuerdos. Todo un mundo lleno de canciones, poemas y pensamientos que llega a sus hogares domingo tras domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Uno de los programas de más audiencia de nuestra radio. Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierde la ancho. Con la animación de su productor José Manuel Rodríguez, por 92.5 Ahora continúa Tiempo de Construir. Amigos, aquí de vuelta en Tiempo de Construir. Estamos con los ingenieros Emilio Colón Zavala y José Pepe Izquierdo Encarnación. Estamos hablando del tema de los códigos de edificación. Antes de ir a la pausa les preguntaba, ¿qué códigos rigen ahora en Puerto Rico? ¿Es un código? ¿Son varios códigos? ¿Cuál es la situación después del huracán María? Yo quería mencionar que cuando yo empecé de ingeniero, pues estaba el reglamento número 7 de planificación y ahí estaba todo lo que tenía que ver con edificios, ¿verdad? Y eso hoy en día, el International Code Council que habló Emilio, pues realmente es una familia de códigos. Entonces, lo que se aprobó, que ya está vigente, lo que se aprobó, va a haber unas vistas públicas en febrero, pero FEMA tenía urgencia que se aprobara, con mucho sentido. Dice, mira, todo lo que se haga con el dinero que estamos poniendo, queremos que se haga con el código nuevo. De todas maneras, en febrero van a haber unas vistas públicas, que hayan comentarios. Cuando usted menciona todo lo que estamos haciendo con el dinero, ¿a qué usted se refiere en particular? Es que FEMA, dentro de su reglamentación, después de un desastre, ellos tienen que... Le llaman el Consensus Code, que está basado en el ICC 700, si la memoria no me falla, pero ellos tienen unos parámetros por los cuales ellos van a financiar proyectos de reconstrucción. Ellos le llaman mitigación, ¿verdad? En sus diferentes variantes. Y ellos, por ejemplo, que ellos te pueden permitir... ellos lo que te dicen es, no te permito el código del ICC, promulgado por el ICC, el más reciente. Y bajo algunas circunstancias me puedo ir al anterior. A menos que el diseñador entienda que el riesgo está atendido con el código vigente y el cual tendría que venir aquí a hacer una presentación y convencernos del tema. O sea, que FEMA puede exigir, si yo voy a poner dinero para este proyecto, esto tiene que regirse. Usted sabe el dicho de campo, que el que echa la peseta escoge la canción de la millonera. Exacto. Se estima que ya entre una cosa y otra hay como 50,000 millones de dólares que vienen para acá y el gobierno federal dice, mira, usen el código más moderno, y lo cual es totalmente razonable, ¿no? Nosotros ya hicimos, y eso es lo que vamos a hablar un poquito, hicimos ya una serie de enmiendas que se aprobaron con lo que se aprobó, ¿verdad? Para tropicalizar otra vez el código, pero de todas maneras decidieron brincar el proceso de vistas públicas, aprobarlo como está en febrero, entiendo que es,
va a haber las vistas públicas y cualquier otro cambio que entiendan adicionales se va a incorporar. Y otra vez, pues, esto no es nuevo, o sea, cuando se hizo en el 99 se hizo de la misma manera, se hizo por emergencia, de hecho se adoptó en diciembre, aquí se adoptó en noviembre, o sea que hasta el timing es parecido. Estamos por ahí. Pues entonces se aprobó lo que nosotros llamamos una familia de códigos. Eso incluye el código de edificio, que es el que realmente más estamos hablando, incluye un código para residencia. Y ahí hay muchos requisitos de luz, de número de enchufe, de altura. Porque el Residential Code, el código residencial, contrario a los demás, está hecho para hacer un libro solo. Que tú usas ese cobija, se llama residencial, pero solamente cobija edificaciones de una o dos unidades de vivienda. O sea, si a la vez que hay un complejo, eso es edificio. Eso es otro código. Y de hecho es mucho más visual, porque está hecho básicamente para que sirva como una guía sola. Como son edificaciones más sencillas, pues está hecho de esa manera y tiene detalles, por ejemplo, de madera y gráfica y un montón de cosas. Cómo se clava un clavo y esas cosas. Entonces también está el código mecánico, que brega con todas esas cosas de aire acondicionado, presiones, otra serie de cosas. El código de plomería, ¿verdad?, que regula todo lo que tiene que ver con manejo de tubería. El código de fuego, el código de gas, que aquí pues no es tan importante, pero hay muchos negocios comerciales, restaurantes, todo eso que utilizan gas, así que es importante su aprobación, aunque en la población en general a veces no está claro que todavía el gas se usa mucho. Y tú sabes que en el campo también aquí hay mucha gente que tiene estufa de gas, y en la ciudad mi esposa está loca por una estufa de gas. Yo peleando que es no para quiero, los chefs más chic. Es que ella es una chef tremenda. Una vez empiezas a cocinar con una estufa de gas, no vuelves a la eléctrica. Yo he cocinado mucho con estufa de gas, pero yo eso del tanque ahí en la casa me da ansiedad. Pero bueno, cosas de viejo. Entonces está el código de conservación de energía, que aquí ha tenido, en la versión anterior hubo mucha fricción con los conductores de hogares y el colegio de ingenieros con eso. Eso ya se está estandarizando más. Porque tú sabes que en Estados Unidos todas las casas tienen aireación y una serie de cosas para cumplir con unos requisitos mínimos, que no haya tanto efecto del medio ambiente. Se hace mucho calor, proteger la casa, se hace mucho frío, proteger la calefacción. En climas más templados, ¿verdad? En climas más templados, el tema de lo que llaman el envelope, ¿verdad? De cómo tú sellas la edificación para que no haya viento, de filtración de viento, de aire, ¿verdad? Y cambios bruscos de temperatura, es un tema de life and safety. ¿Verdad? En Estados Unidos tú puedes ver a veces diferencias de 40, 70 grados dentro del edificio afuera. Yo le decía a la gente, y a la gente a veces hasta le está cómico, que aquí la gente no se muere de frío en invierno. Y es porque la variación en temperatura no es grande, es 20 grados maybe en todo el año. Así que aquí ni la gente se muere de frío en invierno ni de calor en verano como en otros lugares. Bueno, cuando tú tienes una casa de esta urbanización chiquita y le da el sol todo el día a la torta de concreto, de las casas viejas que no tienen aislación, realmente la torta de concreto, aunque el medio ambiente, la temperatura no pasa de 20 grados la diferencia de una época a otro año, ese concreto sube a 130, 140 grados. Eso es así, ¿verdad? Entonces cuando la familia llega a su casa a las 6 de la tarde, el techo es un microondas botando calor, que eso es una cosa terrible, particularmente los meses de verano, eso se pone igualmente. El frío de la noche, el frío tropical, ¿verdad? Pues la torta está fría, la casa está fría por la mañana, ¿no? Nosotros hicimos con el Puerto Rico Energy Center investigación de modelaje en casas de una familia, cómo se movía la temperatura en esos techos, y descubrimos que aunque anochece a las 6, 7 de la noche, el hormigón sigue subiendo su temperatura hasta las 8 de la noche. Sí. Y llega a 140, 150 grados. Pero lo que te quería decir con eso es que nosotros con la eficiencia energética lo que buscamos es ahorrar energía, claro, pero no es un tema de life and safety como en otros lugares. Por ejemplo, hay unos requisitos de sellar ventanas y de pruebas para que el viento no salga de la casa para afuera. Nosotros, ¿sabes? Aquí para nosotros eso no es un tema. No, igual para puertas. O sea que por eso es que es importante siempre las enmiendas que se hacen. Las enmiendas. Criollizarlas. De tropicalizar, yo le digo, ¿verdad? Sí. Porque lo de criollizar está un poco desprestigiado y prefiero no usarlo.
O sea que entonces son muchos códigos, Sí, no estamos hablando de un código. Entonces, el favorito mío de toda esta familia de códigos que ya en la versión anterior se aprobó es el código para edificaciones existentes. Y esto es muy importante para los empresarios, para las industrias, para los comercios, ¿verdad? Es que si yo quiero hacer unos arreglos en la propiedad, en el edificio, ¿verdad? Tú dices, pues ¿cómo yo hago que cumpla con el código? ¿Tendré que tumbarle y hacerlo otra vez? No. Este Existing Building Code, el código de edificios existentes, te da unas herramientas, ¿verdad? Donde te lleva a unos mecanismos para tú determinar si tu edificio está al día o qué modificaciones habría que hacerle, no tumbarlo y hacerlo otra vez, pero te lleva, te guía y te da unas herramientas para que tú puedas actualizar el edificio, ¿verdad? Que quizás aquí uno de los ejemplos más importantes que hubo eso antes que existiera este código fue el Banco Popular de Santurce, que el Banco Popular hizo una reconstrucción sin tumbarlo, ¿verdad? Para fortalecer para terremotos ese edificio, porque iban a tener allí, creo que el centro de data era lo que iban a tener allí. Pero ese Existing Building Code es de mucho provecho para los comerciantes, industriales, etcétera, porque le permite, ¿verdad? En los procesos de las compañías, ahora post huracán, muchas compañías quieren poner al día su edificio, vieron sus debilidades, no quieren que se le interrumpa su negocio la próxima vez. Pues el Existing Building Code te da esa herramienta de que los ingenieros arquitectos puedan trabajar con él y fortificarlo, llevarlo a estándar de código sin tener que hacer estas super obras mayores. Así que pues yo ese es uno de los códigos que para mí me encantan. Y entonces el otro código que hay sobre disposición de aguas negras privadas, que aquí en Puerto Rico se da muchísimo, el tema de los pozos sépticos y los tanques sépticos, porque aquí hay de los dos, tanques y pozos. Y entonces el último código es para piscinas y para centros de spa, ¿verdad? Estos de vapor, ¿verdad? Para una regulación. Así que es toda una familia tremenda. En este proceso de criollizar, de tropicalizar el código. Vamos a usar tropicalizar. Yo quiero que la gente no se lleve mala impresión y dice, están dándole cantazos para bajar los estándares. No, mire, todo lo contrario. Y quiero en eso reconocer dos cambios. Uno, que como dijo Emilio, surgió de la enmienda anterior al código, la aprobación anterior del código, donde se establecieron cuál era el riesgo sísmico por municipio. Porque esto es importante. Pues antes todo el país tiene el mismo riesgo. Y pues sabemos que los que están más cerca del Canal de la Mona están con más riesgo, los que están más cerca a la falla anegada tienen más riesgo, los que están a la trinchera de Puerto Rico tienen más riesgo, pero hay otros municipios que no. Entonces no puedes necesariamente penalizar, pero no es no penalizar los que no tienen tanto riesgo, pero es que los que tienen riesgo se hagan los cómputos adecuados al nivel de riesgo que tienen. Y entonces pues liderado por el doctor Martínez Cruzado en Mayagüez, pues se hace todo este mapa, se adopta en Puerto Rico y FEMA encantado con esa adopción. Y ahora nuevo, por primera vez, hay unos requisitos de zonas de huracán. Y eso me parece muy importante. Cuando salió el código modelo se publicó en octubre del año pasado. Y ellos cada 3 años van promulgando sus códigos y ya están trabajando en los del 2021. Anyway, cuando nosotros en la asociación hicimos el primer análisis del código, nos percatamos de que habían cambiado la manera en que se computaban las presiones de viento. Y resultaba que las presiones se calculaban para tú poder diseñar una casa a 145 millas por hora en el código anterior ya, ¿verdad? Porque este es vigente desde el 15 de noviembre. Tenías que diseñar a 184, 190 millas por hora para llegar a la misma velocidad, y era por cómo ellos cambiaban los factores de conversión y cómo tú lo hacías. La misma comunidad profesional con la industria, sentamos a FEMA en una mesa allá en abril y dijimos, mira, esto hay que validarlo porque tenemos una preocupación de que el código rara vez se da que un código es menos conservador, menos restrictivo cuando es nuevo, y sentamos en aquel entonces había gente de Estados Unidos, estaba la gente de FEMA de Washington y lo que se pidió fue 2 cosas: validen eso que dice el código 2018 antes de adoptarlo, porque es que si no tenemos preocupación de que no tengamos mayor vulnerabilidad de la que teníamos anteriormente, ¿no?
Y aparte de eso, se pidió que se trabajara con el efecto de la elevación en los vientos. Conocido es que mientras más alto tú vives, ¿verdad?, los vientos son más fuertes, ¿no?, o de mayor velocidad, y querían que se hiciera eso. ¿Qué hizo FEMA? FEMA y el Colegio de Mayagüez se enfrascaron en un análisis de túnel de viento de todo Puerto Rico. Hicieron distintos municipios y secciones de Puerto Rico a escala, y se fueron a Gainesville, al túnel de viento que tienen allá en la Universidad de Florida, y analizaron con túneles de viento todo Puerto Rico en distintas maquetas. ¿Cómo simularon el huracán? Pues rotaban la maqueta en vez de rotar el túnel, ¿verdad? Que es la manera de hacer exactamente lo mismo. Y vinieron con lo que se llama microzona, un análisis de microzona. Y este es la primera vez, que se hace mandatorio en todo Estados Unidos el analizar el efecto de altura. Bueno, los códigos anteriores del AC7, que es el que controla las cargas, tiene unos factores. O sea, no es que es por área, sino basado en altura y tu exposición al mar o a una planicie. Tiene una serie de factores que te penalizaba, o sea, te hacía que las fuerzas que tenías que diseñar eran más altas. Lo que quería yo me refiero a elevación, no altura. Sí, lo que quería era, ¿verdad?, hacer esa, para aclarar, ¿verdad?, los ingenieros que nos están escuchando, dice, es que sí, los códigos anteriores tienen unos factores que si está frente al mar, frente a una planicie, si está más alto, ¿verdad?, si está a 0 pies o si está a 200 pies de alto, pues cambian con esos factores, te hace que la carga de diseño es más fuerte, ¿verdad? Y además de eso, han lanzado o están lanzando una aplicación web, la cual han presentado en 2 o 3 ocasiones ya, donde ellos, el 1,000,000 de puntos que midieron o modelaron en todo Puerto Rico, básicamente el ingeniero estructural va a poder decir con el número de catastro, esta es la propiedad, y la herramienta le va a decir, esta es la presión de viento. Es interesante escucharlos, ¿verdad? Ustedes que son unos expertos en el tema y sobre todo 2 ingenieros. Yo me quedo aquí, ¿verdad?, en una nube, pero lo más importante, lo que veo es, para beneficio de las personas que nos escuchan, que a veces uno piensa, mira, aquí no está pasando nada en Puerto Rico después del huracán y la gente puede estar desesperada, pero solamente con el tema de códigos, ustedes que me escuchan pueden darse cuenta todo lo que ha estado pasando. Claro. Estas mentes expertas, cómo han estado investigando, precisamente dirigidos a que tengamos vivienda y edificaciones más seguras, ¿verdad? Y este código se iba a promulgar en agosto y se promulgó en noviembre porque no hacía sentido promulgarlo en agosto para después cambiarlo en noviembre por lo de las microzonas. O sea, que se esperó a los resultados del estudio de microzonas para entonces adoptar el código. Yo quería comentar que para que la gente entienda un poco el tema esto de las microzonas, quizás en el de terremoto uno dice, pues sí, está más cerca de la falla de La Mona, pues debe temblar más. Estoy más cerca de la falla de Negada, debe temblar más. En el caso aquí, pues todo es conocido porque vivimos en el hemisferio norte del mundo, ¿verdad? Que los huracanes vienen de África para Puerto Rico y que dan vueltas, ¿verdad?, contra las manecillas del reloj. Y dice, bueno, ¿eso qué tiene que ver? Bueno, primero es que siempre van a venir de este a oeste. Y entonces el código reconoce, y luego las microzonas lo puntualizan, de que sopla más duro en el este de Puerto Rico que en el oeste de Puerto Rico, ¿verdad? Y todos los huracanes que hemos visto, hay una serie de razones por eso. La gasolina del huracán es el agua caliente, ¿ok? Una vez el ojo entra a tierra, no hay gasolina. Exacto. ¿Verdad? Y aunque el huracán es un evento muchísimo más grande que la isla, y todos ven las fotos aéreas que pasaron en María, no hay gasolina. Por lo tanto, si no hay gasolina, porque no estoy tocando agua, no crece el huracán, se disminuye. Es tan gigante, ¿verdad?, que una vez cuando salió por allá por Atillo el huracán, a la vez que tocó agua otra vez, empezó a coger gasolina, ¿verdad? Y por eso es que el rebaso por allá, saliendo en el noroeste de Puerto Rico, las playas de Rincón, todo eso, las lavó el huracán, porque estaba ahí saliendo, cogiendo gasolina, estoy cogiendo fuerza otra vez. Entonces, por lo tanto, el código pone ahora unas fuerzas de viento para diseño más altas, empezando el este. Una razón adicional que tengo que comentar es la cordillera central de Puerto Rico. Eso es de gran beneficio para la gente, ¿verdad? Porque si Puerto Rico fuera una isla plana, como pasa en muchas islas del Caribe oriental,
pues viene por ahí, pasa por ahí con una velocidad. Y el famoso programa del Gante, le decían que el Yukiyu estaba con un abanico en el yunque soplando. El tubo que chupa. El tubo que chupa, decía Don Cholito. La realidad es que el huracán choca con la cordillera central y lo desorienta. Y eso nos ayuda. Porque el huracán pues es un momento, es un evento de fuerza natural que es un fluido moviéndose. Si ese fluido no se está moviendo, pega a darse contra la montaña. Entonces se desorganiza. Recuerden que George se desapareció. Cuando entró George está en sitio. Entonces hubo como 12 horas que no sabían dónde estaba George y apareció en Mayagüez, el centro, porque a la vez que tocó un poquito de agua, empezó a coger gasolina otra vez y se organizó otra vez el huracán y salió por Mayagüez. Pues así eso considera. Y esto que está hablando Emilio de las microzonas, ese requisito que pone el código, que el viento, la fuerza de viento es más fuerte en el este según me muevo hacia el oeste, que tiene unas bandas que antes era una sola zona, pues ahora eso está área por área, porque es diferente. Si yo veo unos edificios que dan a un parque de pelota, las casas que dan al parque de pelota cogen más viento que las que dan a otra casa enfrente. ¿Por qué? Porque es un fluido, y si el fluido puede dar vuelta en el parque de pelota, pues le da más a las casas. En los edificios, si yo estoy frente al mar, yo he estado trabajando en La Perla, las casas de La Perla están frente al mar, el huracán les da ahí sin piedad. O sea, está ahí en un arrecife frente al mar, o sea, ni siquiera están a nivel terreno, están trepados allá arriba a 180 pies de alto. Tienen todas todas las condiciones más. Entonces, pues esas microzonas ayudan a los diseñadores tremendamente, ¿verdad?, a poder puntualizar un poco. Yo estaba comentando fuera del aire, antes que habláramos, que en las vistas públicas de febrero, mi opinión personal es que debemos exigir que donde hay conglomeración de edificios de más de 4 pisos, para diseños nuevos, tiene que haber un estudio de viento, ¿verdad? Porque las microzonas ayudan mucho, pero este detalle en zonas aquí como de Santurce, y se vieron los resultados de las microzonas, en Isla Verde. Todo el mundo aquí ha usado una manguera en su vida para algo, y usted sabe, cuando usted tiene manguera, usted le pone el dedo en la punta de la manguera para que salga. La presión no aumenta, lo que aumenta es la velocidad. Okay, eso, ¿verdad? No quiero ponerme muy nerd, pero esa es la ley de Bernoulli. Yo tengo un volumen de agua que quiere salir. Cuando yo reduzco el rotito, el área por donde sale, como el volumen tiene que salir como quiera, aumenta la velocidad de salida para poder sacar todo el volumen de agua que está tratando de salir. En los edificios pasa lo mismo. Si yo tengo unos edificios solos, pues le da el viento, no pasó nada. Pero si yo tengo edificios pegados, ese pasillo entre 2 edificios, o si tengo 4 edificios pegados, 8 edificios pegados, ese viento se mete en esos edificios y no puede pasar, y aumenta su velocidad para salir. Sí, que a veces uno piensa que en estos pasillitos nos vamos a proteger. En Santurce y La Verde pasó, y dice, ¿por qué este condominio por este lado se fueron las ventanas y por el otro no? De este lado tenga un edificio pegado, y del otro lado no tengo edificio pegado. Por lo tanto, quiere decir que en este pasillo la velocidad del viento fue mucho más alta que en el anterior, porque eran las mismas ventanas, instaladas en el mismo año, instaladas por la misma persona, y ese es el tipo de efecto, ¿verdad?, que yo creo que es importante, como cosas de seguir mejorando. Se nos está acabando el tiempo, pero quiero que le dejemos a las personas que nos escuchan, expertos y no expertos, un mensaje sobre código. ¿Qué es lo más importante que debemos recordar? Cumplir. Esto no es un capricho, no es algo que se le quiera exigir que le pague a un ingeniero o a un arquitecto para que le ayude a... Bueno, es que el cumplimiento viene con acceso a cumplimiento, o sea, de nada vale que no haya manera, que no sea accesible llegar a cumplir, porque es que no logramos nada y llevamos años viendo eso. Y el Departamento de la Vivienda tiene planos modelos de casa, y FEMA entiendo que está promulgando ahora unos planos modelos de casa. Así que eso va a estar disponible. No bote sus dinero haciendo una casa que no cumpla. Piensa en su familia. Esto es por la familia. Su vida. Para los puertorriqueños, su casa es probablemente la inversión más grande en términos generales que hacen. Sí. Así que haga una inversión segura. Y le hablamos a las personas que nos escuchan que tal vez no saben cómo hacerlo. En todas las comunidades, siempre lo hemos dicho aquí, hay líderes comunitarios. Acuda a su líder y pídale que le ayude a llegar a su alcalde, a llegar a su senador, a llegar a su representante, para que puedan ofrecerle esa orientación que ustedes necesitan para que podamos construir viviendas y edificaciones más seguras.
Solo me resta agradecerles a estos dos expertos que hayan sacado un sábado para venir a compartir sus conocimientos con nosotros. Un privilegio que tenerlos a ustedes aquí. Tengo un regalito para usted, ingeniero. Es una obra del artesano Víctor Iván Sosa, colaborador también nuestro. Es una casita, un recordatorio. Ya Emilio tiene la suya. ¿Y cumple con código? Está muy bonita. Es muy bonita. Es muy bonita. Cumple con nuestras tradiciones navideñas. Excelente, es preciosa. excelente. Amigos, solo me resta agradecerles a los amigos que nos siguen a través de Facebook, a los amigos de Oro 92.5. Gracias por su sintonía. La próxima semana vamos a tener a los amigos de Rural Development para hablar sobre qué es rural y los programas que están disponibles tanto para comunidades, para pequeños comerciantes y para ciudadanos en particulares. Así que solo me resta desearles que tengan un excelente fin de semana y recordarles que